Buenos días. Soy Pablo Sanmartino, del Departamento de Empresas del Grupo Euskaltel. En primer lugar, quiero agradeceros la asistencia a esta jornada de parte de las marcas de Telecable, de R y de Euskaltel también. Es un honor contar para nosotros con un alto número hoy aquí. Y bueno, dado el nivel de los ponentes, parece que anuncia que la jornada va a ser de interés y que habéis invertido bien vuestro tiempo hoy en acompañarnos. Comentaros que, bueno, como habéis accedido, habéis visto que estamos en un edificio virtual que nosotros llamamos de Tech Experience. Es una técnica que nos hemos visto obligados a utilizar en los últimos eventos. Y bueno, de lo que se trata es de que los asistentes tengan una experiencia inmersiva, más cercana a la realidad. Por ello, yo os invito luego a dar un recorrido por el espacio, por el edificio virtual. Hay varias salas. Hay una sala donde hay stands de partners, donde podéis acceder a información de los partners tecnológicos del grupo Euskaltel. O sea que os animo a que os deis una vuelta. También comentar que en el hall de entrada del edificio existe un punto de acceso donde podréis descargar una encuesta de valoración que os agradecemos que la completéis, porque es la manera de que nosotros podamos adaptar los contenidos, mejorar los contenidos y alinearlos con las necesidades de las empresas, que es una preocupación para nosotros continua, desde luego. Este evento de taller de gobierno y explotación de datos corporativos forma parte de un pequeño ciclo, de un miniciclo de eventos dedicados al mundo del dato, que contará con un segundo evento, el 21 de mayo. Este evento de hoy está más bien dedicado a la infraestructura, a qué tiene que hacer una empresa tecnológicamente para comenzar a trabajar con los datos. Y el evento del día 21 de mayo tendrá más que ver con la explotación de los datos, la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Bien, el subtítulo completo de este evento es Nuevas estrategias y arquitecturas de almacenamiento y herramientas de gobierno del dato para administrar, mejorar y garantizar la calidad de los datos para su correcto aprovechamiento. Bueno, yo creo que esto va a dar para mucho, ¿eh? Yo creo que va a dar para mucho, pero vamos a intentar hacer una introducción ligera, como no puede ser de otra manera. Continuamente oímos hablar de conceptos como el data driven, ¿no? Las empresas conducidas por datos. Nos dicen que los datos son el nuevo petróleo, que son el activo más importante de una organización hoy en día, no solamente para adquirir competitividad, sino también para sobrevivir. Hoy en día las empresas que no tengan clara su estrategia de datos en un periodo de tiempo van a tener difícil sobrevivir, ¿no? Los datos ayudan a conocer a nuestros clientes, conocer sus necesidades, adquirir información acerca de nuestros productos y servicios en relación con el mercado, la puesta a disposición de estos productos y servicios en tiempo y forma, el conocimiento de la cadena de suministro, aguas arriba, aguas abajo, el conocimiento de nuestras fábricas, de nuestras plantas productivas, el conocimiento de los activos, de los inmovilizados, saber cuándo hay que hacer un mantenimiento, incluso los datos nos ayudan a establecer centros físicos, tiendas físicas, ¿no? Pues muchas veces las decisiones de dónde poner un punto de venta físico van a depender del análisis de datos de la gente que pasa por un determinado lugar, de sus aspectos sociodemográficos, de sus gustos, de su sexo, de su edad, etcétera. Es decir, los datos hoy en día son una fuente de información imprescindible en las organizaciones, ¿no? Esto no es nuevo. Llevamos décadas trabajando con los datos, con Business Intelligence, con la inteligencia artificial, pero últimamente la cosa se ha acelerado y ha cambiado bastante porque han aparecido nuevas técnicas, pues como puede ser el IoT, como puede ser el Big Data, como puede ser nuevas técnicas de análisis, nuevas técnicas estadísticas de análisis
o basadas en inteligencia artificial, que hace que podamos procesar volúmenes mucho mayores de datos y que podamos tener formas de analizarlos y de llegar a conclusiones mucho más potentes de lo que teníamos en el pasado, ¿no? Dicen que data-driven, como dije antes, es una tendencia que en los próximos años, dicen los gurús que 5 años, va a dar la vuelta completamente a las organizaciones y por eso estamos aquí hablando de estas cosas, ¿no? Pero claro, convertirse en una empresa data-driven, conducida por los datos, no es una tarea sencilla. En las empresas ya hay datos, pero muchas veces estos datos están en islas independientes, muchas veces estos datos necesitan depurarse, necesitan mejorar la calidad de los datos y de esto va el taller práctico de hoy, ¿no? El planteamiento de esta jornada va a ser sobre la normalización, la puesta en común, el gobierno de los datos, cómo se adquieren los datos, cómo se preparan, cómo se almacenan, qué infraestructura tecnológica es necesaria para llevar a cabo esto, ¿no? Básicamente, vamos a hablar de la importancia que tiene para las organizaciones establecer una estrategia rigurosa respecto al dato, ¿no? Básicamente es eso. Es un tema amplio, complejo, pero tenemos buenos ponentes a los que podremos realizarles preguntas. Vamos a utilizar el chat de la plataforma para ir lanzando cuestiones y guardaremos 10 minutos al final para dar respuesta a la mayor parte de ellas o a todas ellas. Entonces, insisto, gracias por asistir. Os paso, bueno, van a hablar dos Albertos. Alberto Díaz Freire, que es responsable de transformación digital del grupo Euskaltel. Alberto Rezola, que es responsable de explotación del dato en la compañía Datua y también es socio de este partner tecnológico del grupo. Entonces, Alberto Díaz, buenos días, todo tuyo. Buenos días, Eurom. Bueno, vamos allá. Para empezar, una vez y para hilar un poco, ¿no?, con la introducción que nos hizo Pablo, pues contar qué sería esto de la explotación de los datos, ¿no? O de entrada, ¿qué necesitamos, ¿no? ¿Qué necesitan las empresas, pues, para poder hacer esa explotación? Y la comparación, para poder un poco entenderlo, es como una fábrica química, ¿no?, que se van a necesitar distintos pasos y distintos componentes, pues, para poder ir consiguiendo el poder tener los datos en una condición adecuada y luego poder explotarlos, ¿no? De momento se ve complejo. Luego vamos a ver, con que haya muchos componentes, vamos a intentar hacerlo pues fácil, ¿no? Y que las empresas puedan ya disfrutar de toda esta tecnología y obtener y conseguir esos beneficios que nos contó Pablo, pues lo más rápidamente posible, ¿no? Entonces, bueno, de momento nos quedamos con este símil, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo lo resolvemos. ¿Cuál es la situación actual de las empresas, ¿no?, y la futura, sobre todo, ¿no? Porque yo creo que el no hacer nada ya no es una opción, ¿no? Con lo cual, pues poco a poco hay que ir pasando de los datos a su explotación, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en las empresas? Bueno, las empresas, y lo veréis, disponéis de herramientas, ¿no? Esas herramientas pues dan unas capacidades pues para, digamos, llevar a cabo el día a día de la organización en cada una de su cadena de valor, ¿no?, en cada uno de sus departamentos. Esas herramientas al final a veces están más agregadas o no, pero lo general es que puede haber incluso silos, ¿no? Pues la parte que está gestionada por IT, más de negocio, pues a veces no está enganchada con la parte más de operaciones o de planta o de fábrica o de procesos. Muchas veces tenemos información pues de aplicaciones, de la web, de logs, de sensórica que podamos incorporar. Bueno, hay distintas herramientas y distinta tecnología que de momento lo que nos dan son datos desagregados, ¿vale? Para resolver todos los datos y poder, sobre todo, llegar a la digitalización de la empresa, como va a ser necesario en los siguientes años, hay que consolidar todos esos datos, ¿vale? Todos esos datos tienen que estar en algún sitio, pero no solo que estén físicamente en algún sitio, sino que tienen que estar integrados, ¿no? Pasamos a que esos datos que puedan venir de un sistema relacional, como puedan ser las bases de datos, y que ya estaban siendo explotados por un sistema de Business Intelligence, de BI, pues ahora puedan combinar más datos, ¿no? Y puedan hacerlo en tiempo real y donde se mezclen
datos de planta, con datos de herramientas, con datos de sensórica, de máquinas, de vehículos, de equipamiento, cualquier tipo de clientes. Entonces, pues todo eso tiene que estar integrado, ¿vale? Cuando hacemos este camino, dentro de la variedad de la información, lo integramos, pues estamos dentro del mundo del Big Data, ¿vale? Ahí estamos cómo podemos o cómo tenemos que trabajar esos datos. Parece que las bases de datos relacionales que tenemos a día de hoy no sirven, ¿no? Y el tener esos silos y demás tampoco. Entonces hay que pensar en una arquitectura nueva para poder hacerlo y en una estrategia nueva, ¿no? Para poder trabajar de otra forma en la organización. ¿Por qué? Bueno, porque la explotación nos puede llevar ya a unos sistemas autónomos, ¿vale? ¿Qué es un sistema autónomo? Es sistemas autónomos que en base al conocimiento humano y en base a reglas, pues pueden ir con los datos, ir digitalizando a la empresa. ¿Vale? Se va automatizando cada vez más todos los procesos y todos los sistemas. Pero no llega, ¿vale? Desde el año pasado, hace dos, es algo antiguo, pero realmente cuando ha eclosionado, cuando ha cogido pues muchísima más fuerza, ha sido en los dos, tres últimos años toda la parte de inteligencia artificial. Lo que antes era pues una red de neuronas para hacer unos modelos o unos algoritmos o lo que eran temas estadísticos de regresiones y demás para predictividad y demás, pues antes que era complejo, pues ahora es relativamente sencillo. Existe la tecnología está al alcance de cualquier empresa, lo único que hay que saber, pues manejarla, ¿no? Pero digamos que ya no llega simplemente pues con la explotación de esos datos de una forma reglada, ¿no? Y predictiva, sino, o sea, sino que hay que ir hacia temas basados en inteligencia artificial y no descriptiva, ¿vale? Entonces vamos camino del Big Data y del Machine Learning. Vale. ¿Esto cómo funciona? ¿Vale? De una forma, hablabas de que era una fábrica, se veía algo complejo, pero esto estructuralmente, ¿qué es? ¿No? Bueno, pues primero tenemos que hacernos con todos los datos. ¿Vale? Una vez que tengamos todos los datos que nos pueden hacer falta, los tenemos que tener capacidad de almacenamiento y cómputo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que estamos metiendo y mezclando muchos datos, ¿no? Ya no solo son datos relacionales, con lo cual su gestión ya es más difícil, pueden venir de fuentes externas, pueden venir de sensores, puede venir de toda la planta productiva y tiene que estar, digamos que mantenido en el tiempo, con lo cual no solo es almacenarlo, sino que tiene que haber un gobierno, una seguridad y una calidad del dato. Esto tiene que fluir en el tiempo, ¿no? Y tiene que estar siempre en un ecosistema que funcione. Para luego, bueno, pues su consumo. Vamos a ver luego un poco qué es el consumo de esos datos. ¿Quién va a consumir todos estos datos y para qué, ¿no? Vale, pues esto que son los cuatro pilares, ¿no? Que digamos, las cuatro patas que van a hacer pues una silla, ¿no? En la que podamos hacer una explotación del dato adecuada, pues vamos a ver cómo son. Bueno, para que estos cuatro pilares funcionen, primero alguien tiene que pensar estratégicamente, ¿no? Es decir, bueno, yo lo que quiero es tener toda la información de mis clientes, quiero saber cómo se comportan mis productos, quiero tener toda la información de operaciones, quiero tener sensórica en todo tipo de actividad, activo, movilidad. Bueno, alguien tiene que tener una estrategia del para qué, ¿no? Y con el fin de resolver los datos, de resolver y mejorar y digitalización procesos, de ir hacia unos servicios totalmente digitales, pero tiene que haber una estrategia, ¿vale? Luego, pues evidentemente, una vez que se tiene la estrategia, hay que ser capaz de llevarla a cabo, ¿no? Tiene que haber una gestión y una gobernanza de los datos. Entonces, pues dónde los hago, cómo los cojo, dónde los pongo, eran un poco las piezas que vimos antes, ¿vale? Para luego, es decir, oye, una vez que tengo los datos, tengo que aprovecharlos, ¿no? Tengo que hacer toda esta analítica y todo este aprovechamiento de los datos, ¿vale? Para que me permitan, pues, ir a lo que se llama ahora, pues, las empresas digitales, ¿no? Que al final, pues, no dejan de ser empresas conducidas por los datos o el concepto que nos contó Pablo de data driven, ¿no? Que es decir, oye, pues al final, una persona que hace, pues como tiene los datos, tiene la información, pues oye, va y ejecuta esta herramienta, hace este proceso, bueno, pues todo eso es posible automatizarlo. ¿Cómo? Pues gracias a la digitalización y a la automatización pues de todo ese proceso y de servicio, ¿vale? Vamos hacia empresas digitales que tienen procesos digitales y que ofrecen a sus clientes casi siempre va a ser así, servicios más o menos, pero digitalizados, ¿vale? Entonces, hay que consumir esos datos, ¿vale? Bueno, pues todo esto
digamos que tiene que poder realizarse, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues vamos a ir un poco a ver qué es esta fábrica, ¿no? Es decir, bueno, nos comparabas con una fábrica química y lo que veíamos era como un montón de fases, ¿no? Un montón de cosas en donde en cada fase íbamos incorporando componentes y que todas estaban relacionadas hasta poder luego, pues, tener el producto, y en este caso es el dato preparado. No deja de ser una fábrica química porque es un poco de alquimia, ¿no? Tiene una componente siempre, aunque en base a herramientas, pues de estrategia, de analítica, o sea, y manual, ¿no? De que alguien tiene que pues estar detrás de toda esta composición. Entonces, nosotros ahora lo que somos capaces es de que vamos a poder obtener cualquier dato, tanto de planta, de producción, como de nuestros sistemas, como de fuentes externas, todo deja rastro digital, ¿vale? Todos son sensores, dispositivos, cualquier activo, ya pueda ser una grúa, como un móvil, como un dispositivo, un coche, ¿vale? Todo deja rastro digital y todo lo podemos coger, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en función de dónde tengamos los datos, pues los podemos coger en real time o en batch, ¿vale? Pero digamos que vamos a ser capaces. ¿Qué ocurre? Que todo eso también tiene que estar, digamos que orquestado y planificado. Es decir, no vale cargar los datos un día y a los 3 días que ya los datos estén obsoletos, desconectados y demás, ¿no? Tiene que ser algo planificado y automatizado, ¿vale? Por ejemplo, un coche en movimiento pues puede dar datos en real time. A lo mejor por batch se cogen los datos pues, del ERP y del CRM pues, cada 3 horas, o cada noche, o cada 10 minutos. ¿Vale? Dependiendo de las tecnologías, pues vamos a tener que tener unas u otras herramientas. Esos datos que nos vienen de fuentes distintas y que muchas veces nos van a venir en tiempo real, hay que prepararlos, ¿vale? Hay que ponerlos en las condiciones adecuadas, limpiarlos, filtrarlos, relacionarlos, hay que enriquecerlos para poder almacenarlos, ¿vale? Y hablamos de almacenarlos. No es tan sencillo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora, así como estábamos acostumbrados a almacenar todo en bases de datos relacionales, pues ahora aparecen nuevos componentes. Siguen las bases de datos relacionales, pero también podemos tener bases de datos no relacionales, sistemas de ficheros distribuidos, indexación entre información, pues para poder luego proceder a la analítica. O sea, el almacenamiento se va complicando, ¿no? Se va complicando en dos conceptos, ¿no? Uno, lo que se llama el data lake, que en términos de Big Data, pues es algo que ya lleva unos años funcionando y digamos que es algo de lo que se parte, ¿no? Es decir, yo tengo que tener todos los datos y tengo que poder recepcionar todos esos datos, ¿no? Digamos, entonces tenemos como un almacenamiento que está pensado para la escritura, para recibir, pero ya unos datos medianamente preparados. ¿Qué ocurre? Que todavía son datos que son globales. Lo tengo todo almacenado y con una historificación que tienda a lo infinito. ¿Por qué? Porque cuantos más datos, mejor vamos a poder aplicar la inteligencia artificial y todas estas herramientas que nos van a llevar a ir un poquito más allá de lo que puede hacer el humano. Entonces tenemos, por un lado, los datos. ¿Qué ocurre? Que estos datos al final sigue siendo un montón de datos. Los tenemos que seguir preparando para lectura, ¿no? Los datamar, el data warehouse. Digamos que el data lake es un dato silver, ¿vale? El data warehouse son los insights. Ya puede ser el dato, el oro, ¿no? Lo que podría ser el petróleo, el nuevo petróleo, ¿no? Lo que comentaba Pablo. Es decir, ya tenemos unos datos preparados, insights, conocimiento, que luego aún voy a explotar, ¿vale? Pero ya no es el gran repositorio, sino que está preparado. ¿Qué ocurre? Que todo esto, que son piezas software, eh, y que cada proyecto va a ir tirando de unas o de otras, necesita pues un gobierno, una seguridad y una calidad del dato. ¿Cómo hago para que todo esto funcione y funcione en el tiempo? No, porque no se trata de hacer un proyecto, sino que se trata que esto que se quede y que sirva pues de aquí a que mi empresa en el futuro sea una empresa totalmente digitalizada y una empresa digital. Vale, pues aquí en toda esta parte es el Big Data, ¿vale? Es en lo que nos vamos a centrar hoy, en la parte de qué tecnologías hay y cómo se gestiona este gobierno del dato. Para luego, en el taller, en el siguiente taller, pues ir hacia
la explotación, hacia el machine learning, hacia el auto machine learning, cómo explotar esos datos y cómo explotar esos datos también en producción, ¿no? Porque al final pues también se van a generar una serie de modelos, una serie de algoritmos que van a tener que perdurar en el tiempo y tienen que funcionar y dar datos reales siempre, ¿no? Pues esa forma de tener esos datos, esos algoritmos y esos modelos en explotación, pues también requiere de unas tecnologías y unas operativas, ¿vale? Al final todo esto ¿para qué lo hacemos? Pues para que la empresa se transforme, ¿vale? Todos estos datos nos van a dar informes, temas de visualización en tiempo real, toma de decisiones en tiempo real con los datos en tiempo real, ¿vale? También nos van a dar un montón de aplicaciones, es decir, la gente, los operarios, la gente de producción va a tener información en tiempo real. La gente de marketing va a tener información en tiempo real, pero ¿en dónde? En sus aplicaciones. Pueden ir con una app, con una web, pero siempre van a tirar de los datos. Nuestros clientes van a tener siempre información en tiempo real y nosotros vamos a tener información de tiempo real de nuestros clientes. ¿Dónde vamos a interactuar? Pues también en estas aplicaciones de negocio pues que se van a ir generando. Al final, si tenemos un montón de aplicaciones, tenemos los datos y tenemos los procedimientos claros, pues al final esto va a que nos vamos a ir digitalizando, ¿no? A la automatización. Esto sería todo el consumo de los datos, ¿vale? Pues para todo esto no es una pieza software, ¿no? Sino que son muchas piezas software. Evidentemente, todo esto ¿dónde tiene que estar? Pues tiene que estar en un sitio que tenga la capacidad de cómputo adecuada, el almacenamiento adecuado, la disponibilidad adecuada y la seguridad adecuada, ¿vale? Entonces, una empresa, ¿dónde puede tener todo esto, ¿no? Es decir, hay que construir una fábrica. ¿Dónde construyo la fábrica? Bueno, pues hay que construir la fábrica, ¿no? Que nosotros llamamos el Big Data, y lo vamos a hacer, antes de decir dónde la construimos, pues con una serie de características, ¿no? Tienen que ser arquitecturas abiertas, ¿vale? Porque todo tiene que interoperar, ¿no? Siempre que se llega un fabricante que oculta datos, que no deja compartir los datos con los demás, va a ser un stopper, va a ser alguien que no va a dejar a la empresa, pues, digitalizar procesos, porque realmente van a faltar siempre datos, ¿no? Que van a depender de ellos. Con lo cual necesitamos unas arquitecturas abiertas. Quien proporciona esas arquitecturas tiene que ser consciente que los datos son de la empresa y el conocimiento son de las empresas. Y además, pues hay que, una de las grandes recomendaciones, siempre que sea posible, es basarse en un software que sea open source, modular, flexible, pero que evite el vendor locker, ¿no? Que evite el que te atrapen, el que realmente pues, seas cautivo de una empresa que al final tiene tus datos, que al final puede tener tu conocimiento y que aún encima no puedas salir en el caso de que las cosas pues, no estén yendo como debería ser, ¿no? Entonces hay que evitar el vendor locker. Lo ideal es ir hacia un modo servicio, porque son tecnologías emergentes que evolucionan muy rápido, complejas, y que, bueno, como veremos, tienen cierta complejidad y luego tienen que impedir la convergencia, ¿no? Permitir la convergencia para poder desarrollar servicios y desarrollar aplicaciones que son los que la empresa va a necesitar para ir hacia ser una empresa digital. Entonces, tengo que construir una fábrica. Tenemos que construir una fábrica, ¿no? ¿Dónde la construimos? Bueno, siempre hay como los tres alternativas. La construyo dentro de mi empresa, con mis propias infraestructuras, con mis propios servidores, y ahí voy montando todo lo que es esta fábrica química del dato. Lo monto en un centro de datos cercano que se llama el Cloud Edge, ¿no? Es decir, un centro de datos que va a tener una serie de características, pero que está cerca de mi empresa. ¿Por qué? Pues porque son centros de datos cercanos, en mi territorio, con integración en mis redes y con una serie de características, ¿vale? O, por otra parte, tenemos la nube pública, que también tiene sus ventajas, ¿vale? Tiene centros de datos globales por todo el mundo, tiene un acceso a través de Internet público, pero también tiene ciertas capacidades de tunelización para poder acceder de forma segura y de forma adecuada. ¿Cuáles tienen sentido? Bueno, pues depende del proyecto, ¿vale? No hay un centro de datos cercano o un centro de datos público, de cloud pública, pues los dos tienen su razón de ser, ¿vale? Y desde Grupo Euskaltel nosotros lo que planteamos es que dependiendo del proyecto, pues tiene más sentido ir a un centro de datos cercano o ir a un centro de datos públicos o, como veremos, pues hibridar, ¿vale? ¿Cuándo tiene sentido un cloud cercano? Pues imaginaros que vuestra empresa tiene
muchos servicios operacionales y transaccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que la latencia es importante y el jitter también. Es decir, tenemos que tener muy buena calidad de red y cercanía. ¿Por qué? Pues porque yo voy a extender a lo que es este modelo, pues transacciones. Cada vez que mi fábrica pues imprima o fabrique una lata, lo quiero grabar y quiero que se registre y que el dato, o quiero obtener un dato de comprobación. Bueno, en el momento de que hay transaccionalidad, la latencia es muy importante, ¿no? Entonces, siempre que seamos transaccionales y operacionales, probablemente tenga más sentido disponer de un centro de datos lo más cercano posible. ¿Vale? Siempre que se quieran soluciones de red avanzadas. Dentro de mi proyecto voy a extender mis redes, mis LANes, voy a extender mi MPLS, voy a formar parte de la solución global. Bueno, pues eso solo lo puede hacer un centro de datos que esté integrado dentro de la red corporativa. Dentro de lo que movamos grandes volúmenes de datos, ¿no? Oye, pues siempre que vayamos a interactuar con muchos datos, bueno, pues al final probablemente un centro de datos cercano sea mucho más óptimo. Óptimo en rendimiento y óptimo en costes. Siempre que se busque un precio final acordado, ¿vale? Es decir, yo busco un precio. Bueno, todo el cloud público tiene una cosa buena y una mala, es bajo servicio, pero bajo servicio dinámico, ¿no? Es decir, hay muchas piezas, una solución está compuesta a lo mejor por 20 o 30 piezas, o si es muy sencilla, por 4 o 5, y cada una se tarifica de una forma distinta. Un servidor puede ser por un precio hora, que puedes llevar a cuánto me costaría eso tenerlo un mes, pero luego hay muchos servicios, por ejemplo de IoT, que van por transacciones, temas de conectividad, pues van por tráfico de redes, van por distintas combinaciones. Entonces, es muy difícil saber cuánto costaría, ¿no? Pero sobre todo cuando tienes muchas piezas y cada una con una tarificación distinta, ¿no? Bueno, pues cuando tú haces un proyecto end-to-end, pues puedes llegar a un precio total. El vendor locker, ¿no? Al final, estas piezas que te dan los grandes players a nivel mundial tienen como dos componentes, ¿no? Unas más estándar, basadas en open source y demás, y otras más propietarias. En el momento en el que te vas metiendo en las propietarias, te es más difícil salir, ¿no? Porque poco a poco vas desarrollando y vas haciendo arquitecturas en base a todas estas capacidades y es difícil. O modelos SLAs, ¿no? Al final tú, un SLA en donde quieres un servicio de operación, un servicio de desarrollo, un servicio de mantenimiento, todo adaptado a tus necesidades, bueno, pues los grandes players te dan un número que es global, pero que tú tienes que interconectar piezas, tienes que monitorizar todo ese servicio final, tienes que hacer los desarrollos adecuados, y al final tienes que velar un poco porque todo eso funcione, ¿no? Porque no hay, pues el gran player es una web a la que te conectas. ¿Dónde tiene sentido? Un proyecto global, máxima escalabilidad, capacidades avanzadas y facilidad de despliegue y soluciones de cloud pública, ¿vale? Es decir, si tú tienes una empresa que lo que dice es un servicio relativamente sencillo y que encaja muy fácil con lo que da una cloud pública, pues bueno, tiene unas herramientas de despliegue sencillas, ¿no? Y- y fáciles. La solución ideal, bueno, es tender puentes, ¿no? Es decir, oye, están claras unos beneficios en un lado y están claros unos beneficios en el otro. ¿Cómo se tienden los puentes? Bueno, pues interconectando las redes públicas con los cloud edge, con los clouds cercanos y pues teniendo acuerdos para poder distribuir los servicios que hay aquí de una forma sencilla y poder obtener todos estos beneficios y una solución end-to-end. ¿Vale? Entonces, bueno, nos comentaste que nuestra fábrica química tenía todos estos componentes, ¿no? Y que la podíamos construir con dos alternativas de cloud, en donde nosotros descargamos por complejidad el on-premise, ¿vale? El instalarlo en tu red por todas estas capacidades. ¿Qué disponen todos? O sea, ¿qué piececitas tenemos software en cada una de estas capas? Pues tenemos todo esto. O sea, no es sencillo, necesitamos las capas IoT, las capas de ingesta, de un montón de protocolos, por si tenemos que construir nuestro data lake o toda nuestra concentración de datos y hay un montón de tecnologías, necesitamos preparar los datos, hay un montón de tecnologías, necesitamos poder hacer una analítica descriptiva y de machine learning, hay un montón de tecnologías. Entonces, estas tecnologías se van combinando y se pueden combinar en un proyecto final. Por ejemplo,
simplificando un proyecto. Es decir, yo tengo mi empresa, preparamos la ingesta, creamos mi data lake, preparo para la analítica, analizo y genero mi servicio. Bueno, pues esto se puede tener una parte en el cloud cercano, toda la parte de data lake, para no tener que andar moviendo muchos datos, y se puede, por ejemplo, esta parte hacer en un cloud público. También se puede hacer todo en un cloud público o todo en un cloud cercano. Cada proyecto va a tener su naturaleza. Y desde Grupo Euskaltel nosotros lo que siempre queremos hacer es el mejor planteamiento. Es decir, oye, pues para tu estado en el que te encuentres y para el proyecto que quieres hacer, lo más rápido, lo más sencillo y lo más barato sería esto. En otros casos, pues hay que tirar por ciertas herramientas dentro de los grandes players e incluso propietarias. ¿Vale? ¿Cuál es un poco la ventaja de todo esto, ¿no? Es decir, bueno, un poco lo que planteamos, es decir, vivimos en la era del software. Entonces, aunque tengamos que hacer una fábrica química con muchas piezas, proyectos de 3, 4, 10, 15, 20 piezas, pues el software es mucho más sencillo, ¿no? Todo esto está pensado, o lo queremos pensar, para daros un servicio de IoT, Big Data, inteligencia artificial, as a service, para que podáis consumir desde el primer momento, ¿vale? Con lo cual, al vivir dentro del software, os podemos dar esta fábrica construida. Va a tener muchas piezas, pero construida, ¿vale? Desde el momento uno. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que todavía no llega con construir la plataforma, ¿no? Se necesita disponer de la plataforma y de esas piezas, pero luego hay que construir el servicio. Es decir, vale, pero yo tengo que coger los logs de mi CRM y tengo que coger los datos y tengo que coger los logs de la web porque quiero saber si el cliente, y también quiero coger de planta y también quiero unos sensores que tengo pues en unas máquinas que tiene un operario y que quiero saber, y los coches, la ruta, bueno, hay que montar el servicio y hay que hacer esa ingesta, esos desarrollos y luego esa transformación. Pero no llega. ¿Por qué? Pues porque hay que operar todo esto, ¿no? Si son muchas piezas, todas tienen que funcionar. Entonces hay que operarlas y evolucionarlas, ¿no? Tienen que mantenerse el servicio. Todos tienen herramientas de monitorización, herramientas de red, herramientas de vigilancia y facilitar la operación. Y aquí, pues doy paso a la siguiente parte, ¿no? Con Alberto Rezola, en donde, y aún encima de mantener el servicio en el tiempo y dotar de toda esa operación y vigilancia y monitorización, pues todo el dato tiene que estar gobernado y hay que ser un dato de calidad y hay que garantizar la seguridad. Si conseguimos esta pirámide o este triángulo, pues conseguiremos poder explotar el dato en buenas condiciones y poder hacer las aplicaciones que digitalicen mi empresa, las aplicaciones y apps que digitalicen mis servicios, aplicar toda esa inteligencia artificial que vamos a ver en el siguiente webinar. Si no lo conseguimos, este círculo se resquebraja y no funcionaría nada y sería un montón de pérdida de tiempo, ¿vale? Con lo cual, nosotros, aparte de ir a una plataforma en modo servicio, pues nos queremos posicionar un poco como socio tecnológico, ¿no? Como ayudaros, como escucharos y como plantearos en qué data center debería ser lo mejor, con qué piezas, un poco y el por qué y cómo pues montar pues esos proyectos, ¿no? Y sin más, pues doy Estupendo, paso. estupendo, Alberto. Una explicación excelente. Solo meter una cuña. Estamos recibiendo algunas preguntas. Invitaros nuevamente a que lo hagáis a través del chat. Si tenéis alguna duda, el chat de la plataforma. Damos el paso entonces a Alberto Rezola, que es responsable de explotación del dato de la empresa Datua, como dije, y socio. Y bueno, yo creo que nos va a completar esta explicación más tecnológica con una visión más de proceso, más de gobernanza. Alberto, algunos buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis? Sí, 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 perfectamente. perfecto. Vale, perfecto. Vale, muchas gracias por la introducción. Yo esta parte me voy a centrar un poco más. Alberto ha una descripción un poco global, ¿no? de todo lo que hace falta y lo que hace falta tener en cuenta y desplegar pues, para poder utilizar los datos. Esta segunda parte de esta jornada la vamos a orientar un poco, la quiero orientar un poco a la parte de por qué la gobernanza es importante dentro de todo lo que ha contado Alberto, ¿no? Y de lo que ha contado también Pablo un poco en la introducción, ¿no? De
por qué estamos diciendo que el dato es el nuevo petróleo y por qué el dato es un nuevo activo muy importante para las compañías, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que ha contado Alberto, yo me voy a centrar ahora sobre todo en esa parte, como os decía, de por qué el gobierno del dato es tan importante y por qué pues cada vez se habla más de él, si bien se podía estar haciendo hace tiempo, pero porque cada día es más importante o más complejo hacerlo también, ¿no? Recogiendo un poco el símil que hacían Pablo y Alberto, al final, si el dato es un activo, pues al final lo que tenemos que montar es la fábrica, los procesos y los controles para controlarlo, optimizarlo y utilizarlo de la mejor manera para nuestra empresa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo nos llega el dato, qué calidad tiene, cómo lo explotamos, cómo generamos valor con el dato, al final, igual que en un proceso químico, pues hay muchas transformaciones que se hacen sobre los datos, ya sea para prepararlos para que tengan calidad y poder explotarlos, ya sean para luego hacer modelos de analítica, para que eso realmente aporte valor a la compañía, ya sea para temas de reportes, ya sea para nuevos productos, ya sea para generación de productos con inteligencia artificial. Y todo eso cada vez se está demostrando que es más importante, igual que una fábrica química, tener controlados todos los procesos. Si los procesos no están controlados, si no sabemos qué es lo que entra, qué es lo que pasa, cómo están funcionando las cosas, pues al final lo que tenemos es o descontrol o desconocimiento de lo que está pasando, ¿no? Entonces, el gobierno del dato, sobre todo en lo que se centra, es en administrar y controlar todos los procesos y todo lo que pasa sobre los datos y todos los datos que tenemos para poder garantizar a nivel de la compañía y a nivel organizacional que el dato como activo se conoce, se controla y se utiliza de la mejor forma posible, ¿vale? Perdón, voy a pasar la diapositiva. Vale. Entonces, en todo esto, ¿por qué estamos hablando de gobernanza? ¿Por qué se habla cada vez más de gobernanza? Pues al final, todos los proyectos de digitalización, de transformación digital, van muy ligados a utilidades y a casos de uso, como tiene que ser, para poder sacarles valor, ¿no? Esto ha llevado a que en función de cada proyecto y cada desarrollo que se hace, pues al final se van montando diferentes arquitecturas o diferentes tecnologías, igual que ha enseñado Alberto previamente, pues al final cada proyecto y cada caso de uso necesita a veces unas tecnologías específicas. Esto genera que al final haya datos replicados en diferentes sistemas y en diferentes tecnologías. Y el tener una visión única, se habla mucho de visión única del cliente, pero vamos a decir, una visión única del dato organizacional de toda la compañía, pues cada vez es más complejo, porque al final cada vez hay más procesos digitales, cada vez hay más productos digitales y cada vez hay más datos repartidos en diferentes tecnologías. Entonces, en la mayoría de empresas, y lo normal, es que al final existan silos de datos debido a las tecnologías que se ponen, ¿no? Luego sí que es verdad que suelen empezar a hacer proyectos en los que se empiezan a integrar datos de diferentes sistemas y eso ya tiene que ver un poco con la gobernanza de ese dato y de cómo tener pues una gestión de datos maestros, cuáles son los datos de los que yo me puedo fiar y son fiables para poder trabajar, ¿no? Pero cada día eso se hace más complejo porque cada día hay más tecnologías y es, vamos a decir, que el rango de bases de datos y de sistemas que tenemos dentro de la organización pues es mayor, ¿no? Desde ese punto, la gobernanza lo que intenta ver también, vamos a ver esta fábrica, vamos a decir, del dato, desde un punto data-centric, o sea, que donde el dato sea el centro desde el cual generamos soluciones y no tanto application-centric, que es lo tradicional y lo que se hace normalmente. Oye, quiero desarrollar una aplicación, ¿qué base de datos necesito? ¿De dónde traigo los datos? Lo genero y acabo teniendo un subsistema para ese aplicativo. Eso va a seguir existiendo. Al final, cada aplicación va a tener sus recursos, va a tener sus necesidades y vamos a tener unas tecnologías para cada aplicación. Es mentira y es imposible que haya un único repositorio o una única base de datos que nutra a todos nuestros sistemas. Por al final, cada sistema operacional tiene sus requisitos y necesita sus sistemas. Pero sí que, desde el punto de vista de la fábrica, de todo el dato que se genera en todos esos aplicativos, hay que tener y empezar a generar las capacidades para tener ese dato en el centro, donde tengamos un dato útil, un dato ordenado, un dato accesible, un dato seguro, y a partir de ahí podamos empezar a construir nuevas soluciones y empezar a explotar apropiadamente el dato, ¿vale? Entonces, una de las cosas por las cuales la gobernanza es cada vez más importante es que cada vez tenemos más tecnologías, más aplicaciones digitales y hace falta un gobierno de todas ellas para saber dónde está cada dato, qué es
y poder gobernar todos los datos que tenemos en la organización. Además de esto, esos silos no son solo tecnológicos, sino que también vamos a decir que hay silos departamentales. Al final de las compañías, el área de marketing trabaja sus propios proyectos, trabaja con sus datos y genera una serie de información y datos que ellos conocen, pero muchas veces otras áreas no conocen. Lo mismo puede pasar con producción, puede pasar con información de proveedores, puede pasar con almacenes, tenemos datos de proceso, tenemos datos de clientes, tenemos datos de operaciones. Al final, a nivel organizacional, muchas veces son mundos independientes, pero que para una explotación correcta del dato como como activo real de la compañía, es fundamental que esas diferentes fuentes de conocimiento y de datos dentro de la organización se aúnen en algún lugar para poder ser explotadas de forma conjunta. Al final, si yo tengo datos de cliente desde la parte de venta y datos de cliente desde la parte de marketing, al final, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, aunar toda esa información nos puede permitir generar sistemas más inteligentes porque al final no solo tengo los datos de leads o de posibles clientes por un lado y de clientes reales por otro, sino que junto toda esa información, ¿no? Como veremos ahora más adelante, no se trata solo de disponer de toda la información de la organización para todas las áreas y que todas las áreas puedan disponer de esa información, sino que además es importante que esa información esté bien explicada. Al final, que cuando hablamos de un cliente, en toda la organización o el que vaya a utilizar los datos de cliente sepa exactamente qué es lo que queremos decir con un cliente. Pues no es lo mismo un cliente que un lead, que un potencial cliente. Depende para quién un cliente puede ser alguien que ha hecho una compra en los últimos 6 meses y si es anterior ya no es cliente, sino que es otra cosa, o es un cliente inactivo, cliente activo. Hay muchas definiciones que dentro de una misma organización en diferentes departamentos pueden ser diferentes, ¿no? Nosotros hemos llegado a la relevancia de la gobernanza desde la explotación del dato, porque al final, cuando vas a explotar los datos, el 50-70% del tiempo que se emplea en los proyectos de análisis de datos, ya sea para análisis básico o ya sea para análisis de inteligencia artificial, es preparar los datos. ¿Por qué? Pues porque al final muchas veces no se saben qué son cada variable, no está muy bien definido, o preguntas a diferentes personas y cada uno te puede decir que son cosas diferentes. Entonces, todo eso hace que todos los procesos y todo lo que se intenta hacer para explotar el dato, pues empiece a ser ineficiente, ¿no? Y para que todas las áreas, y vamos a decir, toda la parte de sacarle valor al dato como activo funcionen, es fundamental tener este gobierno que nos permita disponer de la información, pero también conocer qué es cada cosa que tenemos, qué activo tenemos dentro de los datos de nuestra compañía y cómo desde ahí poder explotarlos, ¿no? Perdona, que tengo que... Vale. Además de esto, tenemos que conocer cuál es el ciclo de vida del dato. Para hablar de gobierno del dato, al final el gobierno del dato es algo tan amplio que podría estar 2 horas aquí explicándolo, ¿no? Pero sí que al final lo que trata de cubrir es, vale, si yo lo que quiero es cuidar mi dato como activo de la compañía, tengo que cuidar todo su ciclo de vida, ¿vale? Y tengo que controlar con esta parte de gobernanza desde su captación, desde su integración entre diferentes silos, ya sean tecnológicos o departamentales, desde la parte de almacenamiento, de dónde están esos datos y cómo puedo acceder a ellos y quién puede acceder a ellos, la parte de qué procesos se hacen sobre esos datos. Al final, no tengo que conocer solo qué datos tengo y dónde están, sino qué sistemas internos o qué procesos se están trabajando sobre ese dato. Y esto es muy importante también, no solo con fines de explotación, sino con fines regulatorios. Al final, yo puedo tener una serie de datos catalogados como protegidos por la GPRD y yo tengo que saber qué procesos están utilizando ese dato en caso de que yo tenga una auditoría o alguna cosa, ¿no? Entonces, esa parte de gobernanza, realmente el objetivo a nivel organizacional tiene que ser que yo gobierne mi dato para garantizar que yo tengo mi activo controlado y estoy optimizando su uso. Pero eso también nos da un beneficio que es, voy a ser capaz de explotarlo mejor y además voy a ser capaz de cumplir con las leyes regulatorias que ocupen porque voy a tener ese activo controlado y sé lo que va a pasar con él en todo momento, ¿no? Y desde ahí, ya desde el proceso, luego podemos pasar a la explotación, ya sea con analítica avanzada, inteligencia artificial, etcétera, y a la presentación o productización de nuevos productos o de utilización de ese dato hacia pues dashboard, reporting, aplicaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, el gobierno del dato realmente cubre, el dato como activo pues tiene este ciclo de vida que hay que conocer, ¿no?
Perdona. Vale. No voy a alargarme mucho, pero sí que comentaros, como decíamos antes, en relación a si estamos hablando de una refinería o una fábrica, pues al final yo que necesito controlar el dato, pues necesito controlar qué dato me llega o de qué proveedores, cómo es ese dato bruto, qué me está llegando. Tengo que verificar que esa materia prima, ese dato que yo cojo de partida, pues es bueno, ¿no? Y eso, pues igual que en toda organización, es algo fundamental, ¿no? Necesito no solo garantizar su calidad, sino conocer cómo es esa materia prima. Si quiero aplicar luego una serie de procesos, pues tengo que conocer qué es lo que tengo y garantizar que puedo utilizarlo. También necesito conocer qué procesos manipulan y transforman esa materia prima, conocer si funcionan bien o no están funcionando bien, pero también saber cuáles son y dónde están, ¿no? También gestionar los accesos de quién puede utilizar una serie de procesos o quién puede utilizar esa materia prima que son los datos y quién tiene acceso a ello, ¿no? Y luego también pues, necesito realizar los controles y verificaciones sobre todos los procesos y sobre esa materia prima que me permita cubrir con las necesidades regulatorias y también pues necesito controlar no solo la materia prima, sino los productos que yo derivo de esa materia prima, ¿no? Al final, esos productos tienen que ser de calidad y, voy a decir, en muchos proyectos de datos, el problema de que los productos finales o que derivan, ya sean de analítica, de BI, de inteligencia artificial, y que fallan y son fallidos, suele ser porque la calidad inicial de esa materia prima no se verifica y no se valida, ¿vale? Los datos de los que parten no son fiables y por eso muchas veces lo que viene ya luego aguas abajo no funciona, ¿vale? Lo que se suele llamar garbage in, garbage out. O sea, si la materia prima es mala, pues el producto final que vas a poder desarrollar sobre ella es igual de malo, ¿vale? Y de aquí ya voy a dejar un poco la parte de símiles, ¿vale? Y nos vamos a meter ya un poco más en, vamos a decir, en harina o en ejemplos más prácticos relacionados con el gobierno del dato. ¿Por qué es cada vez más importante el gobierno del dato, ¿no? Como he dicho, gobernar los datos se viene haciendo, normalmente suele ser un proceso de documentación donde se documenta, oye, pues tengo estos datos, etcétera, se prepara un documento, un Excel, pero eso acaba quedándose desactualizado y a día de hoy, pues al final hay tantas aplicaciones, tantas tecnologías, tantos datos que van emergiendo que cada vez es más complicado tener eso actualizado y que la compañía tenga una visión global del dato como activo, ¿no? Entonces, el proceso de digitalización, como he dicho antes, y de nuevos productos y nuevas tecnologías que se incorporan, pues cada vez hace que sea más complejo llevar un gobierno eficaz del dato, cada vez hay más cantidad de datos y diferentes fuentes, cada vez hay más sistemas y más arquitecturas, cada vez es más necesario verificar la calidad de los datos para que todo lo que viene aguas abajo, como decía antes, pueda aportar valor. También es un tema que no es una pura implantación tecnológica. A mí implantar una serie de tecnologías o sistemas no me va a garantizar el éxito de la explotación del dato ni de poder cumplir con temas regulatorios. Aquí hay una mezcla, como veremos ahora, de temas organizacionales y de roles que específicos hace falta en la organización, así como de tecnologías que nos pueden ayudar a hacerlo de manera efectiva. Y luego que el Big Data, que tanto se habla en los últimos años, sí da una serie de capacidades, pero no soluciona todos los problemas. De hecho, está originando que el Big Data permite almacenar información y procesarla, pero el Big Data por sí mismo lo que está haciendo en muchos casos es tener un exceso de información no gobernada, sin calidad y donde no ordenada y donde la información sí es accesible, pero no sabemos ni lo que tenemos, ni dónde está, ni lo que podemos hacer con ello, ¿no? Vale. Cuando hablamos de gobierno, como os decía, hablamos tanto de tecnologías y de organización o roles o personas, ¿vale? Simplificando los pilares de gobierno o las bases del gobierno del dato, al final podemos hablar de 6 pilares fundamentales, ¿vale? Es decir, los pilares de gobierno a nivel estratégico, a nivel de la compañía, donde tienen que establecer pues, cuáles son las políticas, los estándares, los procesos que se quieren gobernar y cómo se quiere gobernar a nivel organizacional la compañía y el dato de la compañía. Luego tenemos la parte de arquitectura de datos, que al final es lo que va a soportar tecnológicamente pues todo lo que podamos hacer. Al final estamos hablando de software, estamos hablando de datos, estamos hablando de temas digitales y eso está claro que se basa en la parte de arquitectura. Pero el gobierno del dato no es solo arquitectura o tecnología. Luego tenemos la parte de seguridad que nos va a permitir, vamos a decir, que controlar que el dato está almacenado de forma segura, pero también quién puede acceder al dato y para qué, ¿vale? Y luego tenemos una serie de procesos que nos permiten verificar la calidad del dato, y tenemos que establecer qué estándares y cómo lo tenemos que hacer. Tenemos procesos de gestión o procesos que ocurren a los datos de transformación, y luego tenemos ya procesos también de explotación del dato hacia productos o servicios que queremos generar a partir del dato. Y esos son
vamos a decir, cuando hablamos de gobierno del dato, cosas que tenemos que tener en cuenta. No estamos hablando solo de hacer un catálogo de datos, sino que el gobierno del dato tiene en cuenta, vamos a decir, todos estos temas y deben cubrirse todos estos temas a nivel estratégico y a nivel de como pilares de gobierno, ¿vale? Como decía antes, no estamos hablando solo de un tema de tecnología, necesitamos arquitectura, infraestructuras y herramientas, sino que también estamos hablando de un tema de organización. Hace falta tener un comité de gobierno a nivel organización que establezca cuáles son las directrices del dato como activo y de lo que queremos poder alcanzar como compañía, como organización con el dato. Necesitamos una figura de Chief Data Officer que sea que a nivel de organización vaya a velar por una serie de políticas que tienen que cumplirse en todas las áreas para que, como decía al principio, tengamos el dato de toda la organización y no sean silos departamentales. Y luego tenemos dos figuras más ligadas a posibles verticales, que son el Data Owner o Data Steward, donde podemos tener el mundo de marketing, podemos tener el mundo de ventas, podemos tener el mundo de producción, y ahí habrá personas específicas que velen por la calidad de esos datos, establecer cómo tiene que ser y validar que los procesos están ejecutando y que los datos que estamos teniendo pues cumplen con las medidas que se han establecido. En la parte de roles, como os explicaba ahora mismo, pues tenemos una serie de roles a nivel estratégico de dirección de la compañía que son fundamentales para que luego se den todas las necesidades que hace falta que tengamos, o sea, poner en marcha en la organización. Luego hay una capa transversal por vertical de negocio, como por vertical, vamos a decir, como he dicho, de marketing, producción, etcétera. Y luego hay una serie de roles o de perfiles más operativos, ¿no? Que lo que se encargan es de pues poner en marcha estas políticas, asegurar que se están ejecutando y pues poner las arquitecturas necesarias, ¿no? Estamos hablando de roles de arquitectos de datos, de ingenieros de datos, de analistas de datos, de científicos de datos, y es esta parte más operativa la que puede estar dentro o fuera de la compañía, ¿no? Las partes de dirección y transversales tienen que ser propias de la compañía, necesitan un conocimiento de la organización y del negocio que se hace, y luego lo otro es una serie de perfiles que pueden estar dentro o fuera, que al final aportan capacidades para poder poner esas medidas en marcha. Perdón, que me he saltado. Vale. Entonces, por ejemplo, si hablamos del dato como activo importante, ¿no? Estamos hablando del dato es el nuevo petróleo, como decíamos al principio, decía Pablo al principio, pues al final hoy en día hemos visto un cambio en el top 10 de empresas más importantes a nivel global hacia empresas digitales, ¿no? Y al final son empresas cuyo mayor activo son los datos, no son los productos, ni las casas, ni los coches. Y desde ese punto, estas compañías han sido pioneras en muchos casos en herramientas de gobierno del dato. ¿Por qué? Porque para ellas es el dato, no es que pueda ser o estén pensando que sea, es el activo clave de la compañía y saben que el gobierno del dato es fundamental pues para poder llevar o desarrollar su negocio con éxito, ¿no? Entonces, como podéis ver aquí en los ejemplos de abajo, pues diferentes vamos a decir, compañías tecnológicas han ido desarrollando sus propias herramientas, que algunas de ellas las han ido luego liberando herramientas open source, pero que hacen un desarrollo activo para que esas herramientas se adecúen a sus necesidades. ¿Quiere decir esto que cada empresa necesita desarrollarse su propia herramienta de gobierno? No. Al final, una serie de compañías tecnológicas muy centradas en el desarrollo tecnológico hacia sus necesidades, donde sí se han hecho una inversión fuerte, porque al final es su propuesta de valor y es su core, ¿vale? Pero luego también existen, bien, soluciones open source que han podido salir, como Amundsen, de empresas que las han desarrollado y luego se han liberado, o de proyectos internacionales gubernamentales, como puede ser el caso de Malva, o de proyectos como Apache, que también, pues para la parte de gestión de activos dentro de ecosistemas Big Data, pues generó también la herramienta Apache Atlas, pues para la parte de catalogación de metadatos, etcétera, ¿vale? Y existen herramientas open source. ¿Qué pasa? Que estas herramientas open source al final necesitan ser mantenidas y bueno, pues tienen también un esfuerzo por parte son gratuitas desde el punto de vista de licencia, pero necesitan esfuerzo de personas para poder mantenerlas y evolucionarlas. Y luego tenemos herramientas propietarias, ¿vale? Que al final son herramientas bajo licencia, están muy desarrolladas, tienen unas interfaces web mucho más avanzados y voy a decir mucho más bonitos a la hora de poner en marcha y de gobernar toda la parte de gobierno de datos que necesita una organización, pero bueno, pues tienen sus licencias, tienen sus condiciones y ahí hay que ver, pues dentro de cada compañía y cada proyecto, su tamaño y sus necesidades para ver qué herramienta puede cubrir sus necesidades, ¿no? He puesto el Excel ahí, como veréis ahora en los siguientes ejemplos, porque al final es la herramienta por excelencia que se utiliza a día de hoy en la mayoría de sitios, ¿no? Entonces, no es una herramienta pensada para el gobierno de datos, pero es la herramienta que se está utilizando, por lo que podemos entender del gobierno de datos, en la mayoría de compañías, ¿no? Que no han dado
el salto a herramientas más específicas. Vale, entonces ahora, perdonad que no sé lo que se está viendo, vale. ¿Qué es lo que queremos obtener con estas herramientas? Al final de todo lo que os he contado, estas herramientas lo que nos aportan es poder tener interfaces que nos faciliten la gestión de catálogo de datos, saber qué datos tengo en la organización y qué son esos datos, ¿vale? Bien desde el punto de vista técnico, bien desde el punto de vista de negocio, como veremos ahora. Me permiten tener ese dato ordenado y accesible, ¿vale? Evitando tener sin muchos datos, pero sin saber lo que son ni dónde están. Nos permiten acceder al dato y no a los sistemas. Al final son herramientas que lo que te permiten es tener una forma estándar de acceso, ya sea SQL, etcétera, independientemente del sistema que haya por debajo. Todo esto nos permite también controlar el ciclo de vida del dato, el linaje del dato, qué es lo que está pasando sobre ese dato y qué procesos actúan sobre él. Tener el dato verificado y saber que tiene la calidad necesaria. Tener arquitecturas escalables por debajo, depende de qué herramientas, pues van más allá o se quedan más en la parte de catálogo, pero sé que hay herramientas que también te permiten tener esas arquitecturas que permitan escalar con tus necesidades y disponibilizar ese dato, virtualizándolo, etcétera. Todo esto, pues al final nos da capacidades modulares y también nos permite tener pues un acceso al dato independientemente de su origen, ¿vale? Como decía, pues al final, si nos centramos en tener un dato útil, lo que nos interesa es, independientemente del origen donde esté ese dato, tener un dato catalogado y accesible, ¿vale? Donde esté ligado el dominio de negocio de ese dato con dónde está ese dato a nivel técnico. Una cosa importante también es que las personas de la organización pueden acceder a los datos sin necesidad de saber en qué tabla o en qué base de datos o en qué sistema está ese dato. Al final es universalizar el acceso al dato, garantizando su calidad y su fiabilidad. Si nos centramos en las funcionalidades principales y por poner algunos ejemplos a modo de taller práctico, era un poco también la sesión de hoy, perdonar que sé que se está alargando un poco la sesión, voy a intentar terminar mi parte en 5 minutos. Las funcionalidades principales que tenemos, pues al final son la parte de catálogo de datos y del metadato de todos los datos que tenemos en la compañía como activo, el linaje de datos que está relacionado con conocer todos los procesos que están o que utilizan qué datos, ¿vale? Y conocer el ciclo de vida de cada dato y poder también, pues, a nivel regulatorio, validar dónde se está usando y dónde no. Tener modelos de seguridad que nos permitan controlar quién entra y quién tiene acceso a los datos. Y por otro lado, pues políticas de privacidad sobre los datos. Al final establecer qué datos, qué metadatos se pueden utilizar, cuáles no, para que a partir de ahí las personas que accedan a los datos pues sepan qué datos pueden utilizar para una serie de proyectos o no. Si nos tenemos la parte más de diccionario técnico de estas herramientas, al final pues suelen tener una parte donde te permiten conocer cuáles son los orígenes de datos de tu compañía. Oye, pues tengo datos en diferentes sistemas. Entonces aquí, como veréis, voy a hacer un poco el símil con el Excel. Esto lo podemos tener en un Excel, sí, pero al final hay estas herramientas de gobierno de datos lo que te permiten es tener interfaces donde el acceder y actualizar y mantener la información actualizada pues es más sencillo, ¿no? Y lo que intentan es facilitar todo este acceso a la información, que no sea simplemente un Excel donde yo sé dónde tengo las cosas, sino que a través también de seleccionar un origen pues pueda empezar a ir cada vez más a bajo nivel hasta poder llegar al dato, ¿no? Sin tener que ir por diferentes Excel o documentos hasta saber yo dónde están los datos. Por otro lado, esta parte de diccionarios pues nos permite catalogar esos orígenes, ¿no? Oye, pues qué colección de qué tipo de datos tengo, puedo buscar dónde están esos datos, cuáles son las categorías y etiquetas de cada dato, poder tener resúmenes de los datos que tengo, cuál es la calidad de cada origen o tabla origen de datos, cuántos registros tengo, cuántos datos nulos tengo, conocer a priori pues un poco el catálogo de datos que yo puedo tener en mi organización, ¿no? Pero a nivel, esto sería desde un punto de vista técnico. Luego también podemos tener, vamos a decir, desde el punto de vista técnico, pues pequeños dashboards donde nos puede decir, mira, pues tienes todos estos datos, están en este tipo de tecnologías, tiene este tipo de información, etcétera. Y luego un punto muy importante de estas herramientas son los glosarios de negocio, que al final lo que permiten, como veíamos antes, es ligar la información técnica con la información que realmente aporta valor y de negocio, ¿no? Yo puedo tener descripción, sistemas donde yo hago una descripción de qué son mis términos de negocio, como decía, lo puedo tener en un Excel, pero luego ese Excel no me va a permitir interactuar con el dato, simplemente lo voy a tener catalogado, ¿no? Entonces, estas herramientas nos permiten
definir cuáles son los términos, pues como decía al principio, qué es un cliente, qué es un lead, qué es un cliente inactivo, qué es un cliente potencial. Todas estas cosas, definirlas, tener una actualización de versiones, saber qué encargados han sido las personas encargadas de escribir esta información. A nivel de seguridad puedo decir quiénes son las personas que tienen capacidades para poder escribir estos términos, etcétera, ¿vale? Y desde esta parte también lo que nos permiten estas herramientas es ligar estos términos de negocio con los términos técnicos que hayamos visto antes, ¿vale? Hay herramientas donde te lo permiten hacer manualmente, hay otras herramientas donde tienen partes de autodescubrimiento, que igual habéis oído hablar en algunas tecnologías, que lo que te intentan es ayudar a hacer ese autodescubrimiento. Aquí tenemos a la izquierda pues el término de negocio de cuenta de cliente, donde tengo el ID de cliente, el tipo de cuenta, el currency, bueno, la moneda, la descripción, una serie de datos que son definidos desde negocio. Yo tengo que ligarlos con la tabla o las tablas donde están esos datos, que pueden llamarse C1, C2, C3, C4, que inicialmente no sé lo que son, pero que yo voy ligando. De forma que cuando vayamos a acceder al dato de la organización, no nos olvidemos de en qué tabla y qué nombre de campo era, sino que directamente vayamos, oye, quiero coger las cuentas y estos datos de las cuentas, ¿vale? Y que por detrás eso ya esté ligado a los dos técnicos necesarios. Por otro lado está la parte de reglas de calidad que veíamos, ¿vale? Al final estas herramientas tienen módulos para poder garantizar y poder revisar cómo están las reglas de calidad que hemos establecido sobre los datos, ¿vale? Poder ver cuáles están cubriendo, podemos establecer, pues si la calidad es menor del 80% en función de esto y esto y esto, pues me salga una alerta. Tienen módulos específicos de calidad del dato. La parte de linaje lo que nos permite es ver un campo, dónde se utiliza y de dónde viene, ¿vale? Como podéis ver en esta imagen, al final, en rojo, no sé si se verá muy grande, pero bueno, tenemos el nombre del país, el country name, y podemos ver de dónde se va heredando ese nombre de país de las diferentes tablas e información que tenemos en el sistema y dónde se va utilizando, ¿vale? Para que si yo sé que al final en Power BI, por ejemplo, estoy haciendo un dashboard de países y regiones y de datos de ese tipo, saber, por ejemplo, pues ese campo de dónde está viniendo y dónde se está utilizando, ¿vale? Y por último tenemos la parte de seguridad, ¿vale? Que al final es una parte muy importante y transversal a toda la parte del dato y de gobierno, ¿vale? Como os decía antes, yo desde la parte de seguridad puedo establecer qué roles pueden acceder a qué cosas dentro de las herramientas, ¿vale? Pues pueden ver dominios o pueden también crear y editarlos. A qué partes pueden acceder, a qué cosas pueden tener acceso, etcétera. Es un sistema de gestión de roles. Y luego también podemos establecer políticas. Al final, oye, yo quiero que a los datos de marketing pueda acceder estos usuarios, ¿vale? Y además puedo activar la parte del login de auditoría, pues si en algún caso viene y quién ha usado estos datos y para qué, pues estas herramientas también suelen incluir la parte de logs de quién ha entrado a los datos, pues para a nivel regulatorio también poder tener esa información. Perdona que ha ido tan rápido, pero iba un poco mal de tiempo. Y ya para terminar, sí quería terminar un poco, hemos visto un poco las funcionalidades que tienen estas herramientas, pero creo que es importante también, cuando hablamos de gobierno del dato, a veces da un poco de miedo, es algo muy grande, puede ser una inversión muy fuerte, sin retorno, porque al final si no hay casos de uso ligados. Entonces sí que desde ese lado pues quería destacar 3 puntos clave a la hora de poner el gobierno del dato en marcha en las compañías, ¿no? Y básicamente, en un resumen muy rápido y muy burdo, de resumirlo en 3 pasos que son fundamentales, ¿vale? El primero sería que no se puede abordar todo esto si no hay un plan estratégico y no hay una estrategia de la compañía en torno al dato como activo. Si eso no está dentro del plan estratégico, se podrán hacer cosas, se podrán hacer proyectos de datos, se podrán hacer proyectos de gobernanza, pero no van a buen puerto porque, como decíamos, es un tema de organización y roles y de tecnología. Y a partir de ahí es importante también que exista una hoja de ruta con objetivos y hitos, porque es lo que nos va a permitir desarrollar toda esta gobernanza, vamos a decir, de forma invertible y rentable, ¿vale? Si nos metemos en un proyecto de gobernanza pura solo por gobernanza y controlar los datos, es un proyecto puramente de inversión sin retorno, que es muy difícil de justificar y de realizar. Y además es un proyecto que no va a acabar nunca. Con lo cual es muy importante en esta hoja de ruta, en cuanto a objetivos y hitos de casos de uso, que nos permita, como vamos a ver en el segundo y tercer paso, ir haciendo esos proyectos de gobierno en paralelo justo junto con los proyectos de casos de uso, ¿vale? El segundo caso es tener una arquitectura e infraestructura escalable y que nos permita desarrollar, no voy a decir tanto los casos de uso, porque al final, como decía antes, cada caso de uso igual necesita unas tecnologías concretas, iremos evolucionando, pero sí que a nivel de gobierno tener una arquitectura que nos permita ir gobernando todo lo que vamos a desarrollar. Y por último sería ya cómo acometemos estos proyectos, pues bien, definiendo esos casos de uso de la hoja de ruta y aprovechando esos casos de uso para hablar no solo
del caso de uso, sino de establecer las políticas, estándares y reglas de calidad de datos que hacen falta para que a partir de ese momento ese dato ya esté gobernado. ¿Qué quiere decir esto? Que si hago un proyecto de explotación del dato, al final hago el proyecto end-to-end, reviso los datos, la calidad tal, pero si dentro del día de mañana voy a hacer otro proyecto, tengo que volver a empezar desde el principio, tengo que ir al origen, validar la calidad. Si hacemos todo de esta manera, ese dato ya quedará gobernado y el siguiente caso de uso que utilice esos datos ya estarán preparados y con la calidad necesaria para poder ser utilizados. Entonces, bueno, es una forma de deciros que la parte de gobernanza tiene que ir siempre ligada a casos de uso que lo utilicen y desde ahí pues ir metiéndolo en todos los datos que puede tener cada organización. Y aquí, Pablo, termino mi parte. Sé que vamos un poco tarde, pero gracias por vuestra atención pero merece la pena porque está siendo muy interesante. Vamos a abrir entonces el turno de preguntas. Ya me pasan algunas por aquí y así completamos esta exposición. Esta es yo creo que para Alberto. Seguridad del dato. ¿Cómo garantizar la seguridad con desplegando todo este tipo de proyectos? Bueno, respondo, somos los dos Albertos, nos pusiste difícil la cosa, pero bueno, nada, os comento, lo cojo yo, ¿vale? Digamos que la seguridad es algo muy complejo, ¿vale? La seguridad en cuanto al dato tiene muchas partes. Tiene una parte, pues, cómo proteger el acceso, ¿no? Digamos, temas de usuarios, de gobernanzas, de roles, quién puede acceder a qué. Eso es una parte que está dentro de la parte de Alberto, que contó Alberto Rezola, ¿vale? De la gobernanza y herramientas que van a permitir ese acceso, pero luego tiene que ver todo pues con las comunicaciones, sobre qué infraestructuras están, dónde se almacenan, quién puede acceder, qué sistemas de seguridad. Entonces ahí, igual que hemos visto que hay un montón de componentes para garantizar esa explotación del dato, o para conseguir la explotación del dato, para la seguridad también es una seguridad en profundidad, ¿no? Tiene que haber muchos componentes que empiezan desde la tunelización en la red o desde las comunicaciones hasta todas esas herramientas de almacenamiento y todas esas herramientas de seguridad perimetral, donde ya no hay perímetros en profundidad. Y bueno, es algo complejo en donde una solución end-to-end puede minimizar y puede los riesgos y maximizar la seguridad, ¿no? Pero es algo que tiene dos partes, la parte de seguridad del dato desde el punto de vista de infraestructuras, comunicaciones y de convergencia de redes y donde toda la empresa está conectada y accediendo por todo el mundo, y luego la parte de seguridad del acceso y la gobernanza. Vale, eso daría para varios libros, ¿no? Pero bueno, un poco la clave es utilizar las tecnologías y las piezas adecuadas y la arquitectura adecuada y pensar en la seguridad desde el inicio, desde el diseño del proyecto, para intentar minimizar riesgos, ¿no? Muy bien, Alberto. Tengo por aquí otra. ¿Cuál es la mejor forma de empezar? ¿Dualidad entre despliegue completo o un solo reto? Rezola, esta es tuya. Vale. Bueno, como decía al final, el despliegue completo va a ser muy difícil que al final tengas un despliegue completo, porque al final siempre van a surgir nuevas cosas y cuando vayas a terminar saldrá otra necesidad y será difícil desplegar todas las tecnologías que vas a necesitar para todos los casos de uso, etcétera. Con lo cual, eso también va a llevar a un proceso de inversión a la compañía que no va a acabar nunca y que donde va a ser como un proceso donde voy a seguir invirtiendo en implantación y nunca voy a ver los resultados, ¿no? Con lo cual hay que tener cuidado con esos procesos de implantación completa. Y lo ideal es siempre ir acompañándolo de casos de uso. Esto es, yo puedo tener una visión de cuál quiero que sea mi implantación completa con las necesidades que tengo, pero ver cómo lo puedo romper en implantaciones sucesivas ligadas a casos de uso, que cada implantación me permita llevar a cabo el caso de uso que voy a hacer. Vamos a decir, yo puedo establecer un to-be de cómo me gustaría que fuera mi arquitectura y mi ecosistema, pero luego a la hora de implantarlo lo que tengo que hacer es seleccionar los casos de uso que me van a permitir con esa hoja de ruta llegar a ese to-be final, ¿vale? Pero si no tenemos, un caso de uso puede ser un panel, un reporting, un BI, no tiene por qué ser inteligencia artificial, pero sí que tiene que ser una forma en el que el dato acabe aportando valor de alguna manera, ¿vale? Al final yo puedo tener X datos en diferentes sitios, puedo integrarlos, puedo montar una base de datos única, una base de datos con calidad, pero al final si eso no lo pongo y no le saco algún valor hacia la compañía,
pues es muy difícil justificar las inversiones que van a poder o que van a ser necesarias para llevar una implantación completa. Perfecto. Otra pregunta que me pasan por aquí, ¿dónde desplegar? ¿On-premise, cloud cercano, cloud público? Alberto, esto ya lo trataste, pero vamos a darle otra vuelta que me parece muy interesante. Bueno, a ver, yo creo que el proyecto, pues en función de lo que se busque, pues tiene más sentido un escenario u otro, ¿vale? Un poco, nosotros siempre partimos de que el on-premise, con las tecnologías emergentes que son, la dificultad que tiene el hacer todas las piezas y la volatilidad y la rapidez que lleva todo, pues creemos que no es lo adecuado, ¿no? Luego, entre un centro de datos cercano o el cloud público, donde desplegar esas piezas software, pues va a depender un poco de las necesidades, ¿no? Pues una empresa que busque más su integración en redes, su extensión, un proyecto cercano, proveedor local o pues alguien más global, ¿vale? Puede ir un poco por estrategia de empresa, por calidad de proyecto, también el precio, ¿vale? Digamos, para completar un poco lo que decía Alberto antes, ¿por dónde empezar? Pues yo haría una fábrica pequeñita. ¿Por qué? Porque al ser software es muy fácil escalar y esa fábrica se puede hacer muy grande, muy rápidamente en función de que las empresas vayan haciendo uso y obteniendo beneficios, ¿no? Lo que pasa muchas veces es que las empresas que invierten empiezan a invertir y siguen invirtiendo porque enseguida van digitalizándose y van transformándose, y las empresas que no invierten nunca han invertido porque se van quedando atrás, se van quedando atrás, se van quedando atrás. Entonces, nosotros lo que planteamos es empezar, pero empezar por algo pequeño, una pequeña fábrica, pequeñita, y empezar a tener beneficios. ¿En dónde? Pues donde el proyecto lo requiera. Nosotros siempre planteamos el poner un Cloud Edge en la red corporativa, sencillito, con las piezas básicas. Y a partir de ahí tener proyectos con ROI y que empiecen a desarrollarse. Pero sin descartar que a lo mejor lo que tiene sentido es ya, oye, pues irse a Azure y empezar ahí. Depende, ¿no? Pero bueno. Enlazando con esto, pregunta Nerea Sevilla, para Gobierno IT, ¿qué herramienta recomendaríais? Las pantallas de la presentación, ¿de qué herramienta son? Vale, las pantallas de presentación son de diferentes herramientas, ¿vale? Al final he querido poner diferentes ejemplos y no me he querido centrar en una única herramienta, ¿vale? Entonces, vamos a decir, hay herramientas que cubren más cosas, hay herramientas que cubren menos, hay herramientas que tienen más capacidades, voy a decir, por detrás, y hay otras que tienen menos. Por ejemplo, hay herramientas donde te dan vistas y te dan herramientas, pero casi todo hay que meter nuestras herramientas de forma manual, ¿vale? Luego hay herramientas que incluyen por detrás temas de autodescubrimiento y temas que te automatizan esos procesos, pero al final hacer el gobierno de etiquetación de datos, de todos los datos de la compañía, pues es un proceso arduo y difícil, ¿no? De hecho, los proyectos de gobierno del dato hasta que salieron todas estas herramientas, pues al final eran proyectos de documentación donde cuando se acababa había que volver a empezar porque se había quedado desactualizado y al final todo esto que se hacía estaba en documentación, no era realmente utilizable ni accesible, vamos a decir, el dato o aplicable al dato, ¿no? Entonces, estas herramientas lo que te permiten, yo diría que depende de tus objetivos o de los objetivos en las herramientas que, oye, pues para, voy a decir, empresas pequeñas o que quieren probar esas capacidades o un conjunto de datos, pues herramientas, es decir, open source o más sencillas, y luego para compañías que, por ejemplo, pues quieren virtualizar sus datos, que al margen de estar sus datos en sus sistemas operacionales, ese dato esté replicado en tiempo real en otra plataforma, esté gobernado, sepa todo lo que pasa, pueda hacer inteligencia artificial, modelos, productos a partir de ese dato, pues hay productos más complejos que ya no solo tienen, vamos a decir, esas herramientas de gobernanza, sino que también lo que te permiten es activar el valor de ese dato con otros procesos, ¿no? A ver, donde lo que os he enseñado, pues había pantallazos de la herramienta Colibra, había pantallazos de la herramienta TrueDat, había pantallazos de la herramienta Apache Atlas, había un poco mix, porque tampoco, quiero decir, como os he dicho, no me quiero o no nos casamos con ninguna. Al final, en función de las necesidades de cada empresa, de que su tamaño y de los objetivos que tenga, pues puede haber unas que cubran mejor sus necesidades o peor, ¿no? Muy bien, y ya yo creo que ya la última pregunta, ¿de dónde tiene que partir la estrategia del dato? Entiendo que de qué órgano de la empresa. A ver, no sé, contesto yo y luego Alberto, si Sí, quieres dale, contestar tú dale. también. Pero, a ver, al final,
¿De dónde tiene que partir? La necesidad puede partir, voy a decir, de bien de IT o bien desde negocio en todo lo que tiene que ver con transformación digital, porque desde negocio puedes decir, oye, si yo pudiera hacer esto, podríamos crear esta nueva línea, podríamos optimizar estos productos o podríamos optimizar estos procesos. Desde IT puede salir también la necesidad de, si yo tuviera estas tecnologías, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Desde ahí creo que es donde hay que convencer a las capas de gerencia y de administración o dirección de la empresa para convencer de la relevancia que tiene eso, ¿no? Y del impacto que va a tener eso en el negocio de la empresa, ¿no? Eso sería el primer paso. Al final, pero como os decía al principio, luego, para establecer todo el plan y para poder llevarlo a cabo, es fundamental que las capas de gerencia y dirección estén convencidas, apuesten por ellos y pongan en marcha o permitan poner en marcha pues todos los cambios en la organización que hacen falta, de establecer nuevas personas o roles, de establecer nuevos procedimientos, establecer o permitir implantar nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, que la dirección esté convencida es fundamental y creo que es la misión bien de las capas de negocio de IT convencer, voy a decir, no solo con por qué una tecnología sería buena, sino con datos de negocio de por qué eso va a ser importante para la compañía, ¿no? Estamos de acuerdo, Alberto Díaz. Sí, o sea, al final yo creo que las necesidades son siempre de negocio, lo que pasa que pues muchas veces nuestros interlocutores son la gente de los CIOs, ¿no? Y la gente de sistemas, porque al final necesitan esas nuevas arquitecturas y esas nuevas piezas de software y de hardware para poder dar respuesta, ¿no? Es decir, oye, pues me voy a meter yo con un Cloudera a montar un Big Data, un lío para, bueno, pues venga, empezamos a tirar y dame una fábrica y empezamos a construir, a ver resultados, empiezan a aprender, ¿no? Yo creo que el empezar también es para aprender y ver las capacidades que tienen estas herramientas. Muchas veces cuando se habla de la potencia que tienen, la gente no se lo imagina, pues porque no las ha empezado a trabajar y a usar y a conseguir y obtener resultados. Entonces, pues claro, al final nuestros interlocutores antes siempre eran la gente de sistemas, de redes y demás, y ahora pues también empiezan a ser, junto con ellos, porque no podemos prescindir de ellos, la gente de negocio, ¿no? Pero es muy importante empezar a hacer cosas para poder coger esas capacidades, esa experiencia, ese conocimiento. Perfecto, pues muy bien, yo creo que aquí lo dejamos. Muchas gracias a ambos por tan buenas presentaciones. Nota que sois unos expertos en el tema. Gracias a los asistentes. Recordaros y aconsejaros dar una vuelta por el edificio virtual y pasar por la recepción, hacer la encuesta de satisfacción. Recordar también que el 21 de mayo tenemos la segunda parte, el segundo taller práctico de explotación de datos con inteligencia artificial. En los blogs de Telecable R Euskaltel, en el apartado de eventos, encontraréis cómo inscribiros. Y nada, mil esker, muchas gracias y nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.